Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buen y santo día a todos vosotros, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María y en el corazón castísimo de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es martes 25 de febrero. Estamos en la semana de sexagésima, la semana en la cual cada vez a paso más rápido nos encaminamos hacia el tiempo de Cuaresma, y espero que ya hayan rezado un par de rosarios también ustedes, porque el rosario matutino ciertamente nos da la fuerza para afrontar el día. Yo estoy de viaje después de la experiencia vivida, como saben, en Sevilla, una experiencia muy bella que quizás produzca frutos inesperados, como queremos auspiciar. Queremos expresar de inmediato nuestra cercanía y nuestras condolencias a una familia del pequeño. Lo que sí, a decir verdad, no los veo desde hace tiempo, pero han perdido a sus padres, un hijo de 19 años, muerto en un accidente de tráfico. Quizás podamos mostrar en unos instantes la foto para quien tal vez haya podido conocerlo. Murió justo ayer y habrá un funeral, si he entendido bien, celebrado por un sacerdote. Del sodalicio sacerdotal mariano, invito a todos ustedes a rezar por el alma de este hijo, que el Señor lo acoja en el paraíso. Entonces son esas cosas muy extrañas. Se llamaba Mattia, murió el día de la fiesta de San Mattia. En fin, sabes, Fray Celestino es experto en estas cosas, por decirlo en términos un poco irónicos. Es una cosa bastante singular que este joven que yo he conocido venía, no pocas veces venido a los encuentros de oración en Emilia-Romagna. Del pequeño resto con la familia, justamente venía toda la familia, y él se llama justamente Mattia, y murió en la fiesta de ayer, precisamente de San Mattia. Tenía 19 años. Murió, si he entendido bien, en un accidente de tráfico. Y entonces, ciertamente, cuando un hijo es arrebatado así a la familia, podemos imaginar qué es lo que puede provocar un muchacho, entre otras cosas, alto, robusto, bien plantado, se ha ido de este mundo para siempre. No es que porque uno tiene un error de tráfico, una distracción y se muere, y luego hay un momento equivocado, vuelve atrás. Más, se ha ido para siempre de esta realidad transitoria de la cual nos iremos también nosotros, solo para recordárnoslo, buenos y malos, todos mueren, a propósito de que todos mueren. Mattia nos recuerda con su muerte prematura, si así se puede decir, porque una muerte no es nunca ni banal ni prematura. Nos recuerda que debemos estar siempre vigilantes. Rezaremos por su alma nosotros, los sacerdotes del sodalicio. Sin duda recomendamos su alma bendita al Señor y rogamos a la Virgen Santísima que su corazón inmaculado y afligido consuele el dolor, alivie el dolor de los padres de Mattia, a los cuales ya he hecho llegar. Obviamente, mi apoyo, mi cercanía, como también la de los cofradía. Mattia, descansa en paz y tu alma inmortal, que pueda ser introducida para siempre en la visión beatífica de la divinidad. Bien, entonces esta era la primera cosa que queríamos decir. Luego les recuerdo justamente que ahora, mientras yo regreso a Italia, se prepara un mes de marzo intenso, con las citas que nos esperan. Quisiera brevísimamente recordarlas, luego poco a poco las haremos siempre más presentes. Entonces, empecemos el martes 4 de marzo, así que el próximo martes. Si no recuerdo mal, sí, el próximo martes en Turín es la fiesta del Santo Rostro de Jesús. Bien, fiesta del Santo Rostro de Jesús. Hoy es el tercer día de la novena que les recomiendo hacer. Pueden hacerla porque muchos han preguntado cómo hacerla, o rezando la coronilla que he escrito yo del Santo Rostro de Jesús que está disponible, o bien esta otra novena que circula entre los chats del pequeño resto que precisamente también es muy útil, así que pueden tomarla de allí, pero háganla, es importante. Luego el día 4, todos juntos, los que podamos, estaremos con Fray Celestino y conmigo en Turín a las 16 horas. Por este momento de gracia en el cual festejaremos, como Jesús ha pedido,
Hablaremos de ello en los próximos días. Obviamente Jesús se lo ha pedido a la beata Pierina de Micheli, beatificada por Benedicto XVI. Entre comillas, podríamos decir, entre comillas, está la mano del Papa, en esta cosa aquí del Santo Rostro. Y yo lo tuve espontáneamente, porque el día de mi bautismo me lo regalaron de forma inusual. Sure soul, pero yo llevo conmigo el Santo Rostro de Jesús. Así que siempre he pensado que debe haber un vínculo mío con esta devoción del Santo Rostro. Luego voy a descubrir que Benedicto XVI, primero, fue un año después de la elección, pero hablaremos de ello solo para anticipar cosas que de todos modos ya hemos tratado, pero estamos en los días que preparan la fiesta. Decía Benedicto XVI, un año después de la elección, en septiembre de 2006, va a Manopello. Ahí lo tienen a mi derecha, el Santo Rostro de Manopello, que he invitado a todos los fieles a tener en casa. Ayer por la noche don Ramón tuvo su siempre brillante e interesante reflexión sobre el tema. Le agradecemos por eso. Nos dice cosas bastante interesantes y es interesante ver que a sus espaldas él tiene un testimonio también ese. El voto santo de Manopello. Invito a todos ustedes a tenerlo en casa. Es un presidio contra la apostasía y contra Satán, contra el anticristo, el voto santo de Manopello. Benedicto XVI fue allí porque, según filtraciones de topo periodístico, parece ser que el Papa fue a cumplir una promesa, porque cuando se veía la orientación de los votos en torno a Bergoglio, ya en 2005, el cardenal Meissner, el de Colonia, uno de los firmantes, las dudas, habría ido a evitar la elección de Bergoglio al Santo Rostro de Manopello. Desde Rogen está tan largo los reyes, así que es creíble la cosa. Fue allí, porque fue allí, alemán, y hubo un sacerdote jesuita alemán, el padre Pfeiffer, que escribió, profesor en la Gregoriana, unos volúmenes. Aquí está la foto del Papa. Cuando Peregrino fue a Manopello, no fue allí por casualidad. Fue uno de los viajes más importantes. Cada uno elige. Bergoglio se fue a Lampedusa a casarse inmediatamente, a mostrar a todos que era el monaguillo de los lobbies globalistas, pro-inmigración, mientras Benedicto XVI se va. En Manopello, porque parecería que el cardenal Meissner había hecho un voto al Santo Rostro, pidiéndole a Jesús que interviniera para que no fuera elegido. Bergoglio. Fue elegido Benedicto, por lo tanto Meissner, que además era alemán, por lo tanto con nacionalidad de Benedicto, le habría dicho al Papa que fuera a disolver el voto. Y por lo tanto, en efecto, el Papa Benedicto, este es un hecho que podría confirmar la hipótesis, un año después de la elección. Pros. Bueno, lo primero, pero otra cosa que querría decir es que, y esto está probado, está dado bajo juramento. Bueno, esto está dado bajo juramento. Un fraile, vosotros sabéis que allí están los capuchinos en Manopello, ha declarado bajo juramento que la noche del 22 de septiembre de 1968, mientras se dirigía a la iglesia para un último saludo, presumiblemente al Santo Rostro de Jesús, que sabéis que está allí, puesto allí arriba. Bienaventurados los abruzos, también del pequeño resto que lo tienen en casa, ha encontrado al Padre Pío de rodillas, que recitaba el rosario que estaba rezando, Está cerrada la ventana, sí, que estaba rezando. Y luego mañana llegó la noticia de que él había muerto. Así que este fraile había visto al Padre Pío en bilocación, en oración, no ha sido visto en otro lugar. Padre Pío, en oración la noche antes de morir, sino en Manopello, motivo habrá. Era un modo ulterior para decir que el Santo Rostro de Jesús es presidio contra Satanás. Pónganlo en casa, ténganlo encima, lleven la cartera, pónganlo en el display en estos días. Lo han hecho también los españoles del pequeño resto. Pongan el Santo Rostro de Jesús y adorémoslo. De Jesús sobre lo adoremos. Así que el martes 4 de marzo nos reuniremos allí en Turín para este momento. Y luego el miércoles 5 de marzo estaremos en Véneto. Entre hoy y mañana podré comunicarles el lugar del encuentro. El domingo 9 de marzo estaremos en Casa Betania. Es el primer domingo de Cuaresma, presumiblemente, o mejor dicho, casi con toda seguridad, habrá 2 turnos de celebración de la misa. Me entretendré con un grupo y Fray Celestino, porque
Luego rápidamente comunico las otras citas que poco a poco haremos el siguiente más conocidos con atención. Jueves 13 de marzo es el día en que se reza por Rusia, el 13 de cada mes. Estaremos en Bérgamo. Sábado 15 de marzo en Génova, domingo 16 de marzo en Bolonia, sábado 22 de marzo en Ancona, domingo 23 de marzo en Florencia. Luego está el martes, 25 de marzo, que es la Anunciación. No lo he hecho público. En realidad se me han escapado el 19 de marzo y el 25 de marzo. Se los haré saber próximamente. Son días laborables, pero celebro con pocos fieles. Hágame saber dónde me quieren, porque están estos 2 días libres. Pero naturalmente, contextualmente, si no, todo se viene abajo. Porque yo entre el 22 y el 29 de marzo estoy en el centro de Italia, Ancona, Florencia, Teramo. Así que, sin embargo, tendremos el 19 de marzo y el 25 de marzo. El 19 de marzo San José. Y el 25 de marzo es la Anunciación. Se me estaban escapando. Lo estoy pensando solo ahora, entonces se lo haré saber. Y luego el domingo, sábado 29 de marzo en Teramo, domingo 30 de marzo en Nápoles, y finalmente sábado 5 de abril en Bari, y domingo 6 de abril o junio, allí en Mezziaferma. Pero poco a poco daremos noticias, también comprendido en estos 2 días que se me habían escapado inesperadamente, es decir, el 19 de marzo, fiesta de solemnidad de San José con la versión del pan. Está envenenado, esas cosas de las que os acordáis el año pasado. Bueno, olvidémoslo. Uno sigue la evidencia. Ayer, por ejemplo, dije, queda gente tonta que sigue mi Nutella Show, hagan lo que quieran. Por el lenguaje soez, maleducado e irreverente que tienen hacia los ministros de Dios. Pero sobre todo por las mentiras que yo he revelado, he frustrado sus maniobras. La primera, cuando la desgraciada que hace eso ha mostrado una foto en el aparcamiento de Pequeña Nazaret, con 3, 4, 5, 6, 7 coches. Es de otras personas, incluido el furgón que era de don Pavel, y eso yo lo he demostrado. Así que a uno le tiene que entrar alguna duda. La segunda cosa, la más clamorosa, cuando se inventaron en mi Nutella Show que yo he pagado con nuestro dinero a Amedeo Minghi. Y luego he demostrado que, en cambio, ha sido un benefactor de Roma. Además, un desgraciado, porque son unos desgraciados de nombre Nino. Ayer en el canal de YouTube de Radio Domino, la nuestra comentaba, estás lleno de tu ego, eres un miserable, siento pena por lo... Y dice, porque tú lo habías dicho. ¿Invitabas? A Amedeo Minghi. ¿Y ahora qué nos dice? Sí, pero yo había dicho que invitaba a Amedeo Minghi, y luego también he dicho que, como costaba demasiado, ya no sería nada. No he vuelto a hablar de ello. El amigo de Roma, que me quiere y sabía que para mí era algo bueno, lo ha llamado. ¿De qué están discutiendo? ¿Desde qué estáis discutiendo? Sois patéticos. Más penosos son los que ven el canal Mi Nutella Show y le siguen el juego, que se han ido. Yo conozco a un par de personas que se han ido. Ahora está la señora Giselle, la mamá de las 2 hermanitas, que hace de, digamos así, como decir, desde Pandan, a través de todos los malestares y descontentos del pequeño, imaginé a los que se habían ido, realmente son cosas. Así que esta es la segunda y luego la tercera. Incluso que lo revelé ayer, cuando el pobre Tom, que llamó el domingo por la noche, en un contexto que no tenía nada que ver con la polémica, estaba en España, había anunciado cosas buenas, el canal era ese, la transmisión de la profundización doctrinal. Esto entra a gamba tensa, sin ningún respeto hacia un ministro de Dios. Enojado, agresivo, violento, no me dejaba hablar para decir una tontería, que o sea, él tenía el derecho de saber qué hasta habían hecho los dineros, gastados para la primera edición del libro. Evidentemente detrás está Giselle, porque Giselle cuando estaba con nosotros y me besaba el pie, cosa que yo, hay testigos, no quería, porque esta es gente sin equilibrio. Esta pasa de besarme el pie a ir a las transmisiones televisivas para hablar mal de mí, inventándose lo falso. Si es equilibrio, y hay gente que sigue a mi Nutella Show, bueno, allá vosotros. A ver, no sé de dónde había partido para decir todo esto, no me acuerdo. Más, de todos modos estaba bien. A ver, venía sobre todo porque ayer, esta mañana, mejor dicho, nos ha llegado la noticia de una declaración de la diócesis de Cefalú. A ver, Cefalú es una conocidísima localidad turística con una bellísima catedral. Pero el obispo ni siquiera se sabe que está el obispo. Él verdaderamente no sabe cómo pasar los días, fastidia a los curas, a los fieles para hacer siempre encuentros, etc. Entonces, como no tenía nada que hacer, ha emanado.
No se entiende por qué. Una nota, el obispo Giuseppe Marciano, sobre la posición de Fray Celestino de la Croce es verdaderamente de una simpatía. Y es la esencia de la cura. Total. ¿Por qué me hace la declaración y le prohíbe a Fray Celestino entrar al territorio de Cefalú? Les leo el motivo pastoral que el obispo aduce y ahí se pueden reír. Tómense un café y ríanse un buen rato con el obispo de Cefalú. Aquí invito a los párrocos a que avisen, así pondrán los micrófonos. Como cuando Totó hacía la película Llegó al Juicio Universal. ¿Se acuerdan de esto? ¿Ya? Por fe de los párrocos, ponga headers, Fray Celestino. Sois ridículos, sois todos ridículos. Yo he dicho varias veces que esta obra es de la Virgen y Fray Celestino ya, creo, presumo, no tiene más dudas sobre eso, porque a mi lado lo ve, que esta obra no podría ni un solo instante proceder y sobrevivir si no estuviera la presencia del cielo. Pero lo simpático es que los párrocos avisen a todos los que frecuentan a Fray Celestino de la Croce y sus actividades, todos aquí, de qué se trata. De comportamiento peligroso para la integridad de su fe. Fray Celestino. El obispo dice, pobrecillo, no sabía de qué otra manera intentar cierta notoriedad. Sabes, Bergoglio se está muriendo, nunca se sabe, una nueva escalada, y este se convierte en arzobispo de Washington. Lo mandan allí porque, qué sé yo, porque ha condenado a Fray Celestino. ¿Por qué lo ha condenado? Lo ha condenado porque la gente debe permanecer íntegra en la fe, porque este hombre descalzo que viste el sayo es como nosotros, que lo tenemos al lado. Yo, el primero, puede que algún día le celebre el funeral, puedo testificar, él vive según la regla de que éste se va directamente al paraíso. Alguien preguntó, padre, ¿no dice que Fray Celestino tiene defectos? Yo no lo veo ni he visto ninguno, así que no me pidáis uno, me ponéis en aprieto. ¿Qué podría inventarme? No veo ninguno, Dostem. Seguramente, pero la batalla espiritual que todos debemos librar la ha llevado adelante. Entonces aquí me viene a la mente la palabra de San Pablo que le remito al pobre obispo. Hay un obispo en Cefalú, escríbanle. Él necesita cierta notoriedad porque no sabe qué hacer todo el día. Un problema para los obispos de grandes diócesis que hacen megaconcentraciones y no va nadie. Imaginaos al obispo de una diócesis pequeña como la de Cefalú, que sin embargo es prestigiosa y no merece un obispo como ese. Y él entonces estaba diciendo precisamente, San Pablo dice, ¿no sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? Lo dice San Pablo. Y por lo tanto, obispo, prepárate porque tú también has ofendido la santidad de un hombre de Dios. Lo digo yo, me asumo la responsabilidad de lo que digo, pero también la mayor parte de vosotros lo podéis testimoniar, que vive la regla franciscana. Luego, tal vez este desgraciado de obispo tiene sacerdotes franciscanos, y yo podría dar nombres que precisamente escandalizan, que viven, que los encuentran en el coche teniendo sexo con una mujer. Y lo he dicho, vale, en el coche han encontrado a un franciscano, no con el hábito, naturalmente, al contrario, completamente, dejémoslo estar. Pero descubrieron a la policía y afirmaron, ¿qué hacen ustedes aquí? Aquí no se hace. Documentos. ¿Captas? Documentos. Ah, padre, enhorabuena. ¿Captas? ¿Entiendes? Y el obispo. Y hacen callar. Y es el estilo de Bergoglio que condena a don Minutella. ¿Entendido? Y perdona al padre Rupnik, que condena a don Enrico Bernasconi y protege a Monseñor Sanchetta, que condena a don Ramón y custodia al cardenal McCarrick. Este es el estilo. Es el estilo de los bergoglianos, discípulos de Satanás, lugartenientes del diablo. El obispo dice con esta declaración, él está en la clarísima explicitación diabólica, está a favor de Satanás, uno que impide a Fray Celestino de anunciar el Evangelio. Dios mío, Señor, ¿cuándo intervendrás? Pero se dan cuenta, hay un obispo que le impide a Fray Celestino de la Cruz anunciar el Evangelio.
Mejor los curas, ¿entendido? De amoris, Leticia fidus supplicans pro LGBT, la ecología, el ambiente, las religiones son todas iguales. Yo el año pasado dormí en una ciudad del interior español, esta mañana con 8 o 9 grados. Imagínense ustedes, hemos pasado de las temperaturas africanas de Andalucía a estas un poco más de temporada, digamos. Y esta mañana, de todas formas, a pesar del frío, he dado una vuelta, amanece tarde. Aquí estoy, además, al lado de una escuela, y mientras caminaba en una ciudad pequeñísima, pequeña, bastante pequeña, encontré un enorme centro de yoga. Acupuntura, Reiki, es la apostasía, es la gente que no va a la iglesia, son los obispos. En vez de entendido qué tiempos que os... Es Satán, está Satán, la gente no lo entiende, es una cum que todavía están ahí discutiendo. ¿Qué fin hará la iglesia? ¿Quién será el sucesor de Bergoglio? Si vamos sobre Bergoglio. Porque también el asunto de la enfermedad es absolutamente banal, banalizada. También eso, como ahora diré. Perdonad, lo digo enseguida, pero uno que comunica en el día mismo, decidme vosotros, si yo me equivoco, yo hago un llamamiento a quien tiene razón, a quien usa la mente, aunque odiéis. Don Minutei y Enes tienen razón. Quiero decir, pero es normal que avisen de un hombre de 88 años con el pulmón cercenado, una buena parte del pulmón, comunican que tiene la neumonía bilateral, que es la peor que existe, o sea, está ahí para morir. Y luego nos dicen, después de pocas horas de haber comido, ha dormido bien, ha mandado los mensajes a diestro y siniestro. Pero digo, ¿a quién quieren engañar? Además, el suceso no es esto con Voitila. Pero ¿a quién quieren tomar el pelo? Durante el mismo día se alternan noticias. Rogamos por el Papa porque no hay esperanza contra toda esperanza. Parece que sea amor. ¿Qué hay detrás? Uno que está mal y está grave, está grave. No se puede sentar a comer. Pero ¿les parece que alguien que tiene neumonía bilateral tenga apetito? Díganme ustedes, yo no soy un experto. Díganme ustedes, ¿les parece que alguien que tiene neumonía bilateral, que no respira, a quien le tienen que hacer la transfusión de sangre y luego sigue comiendo ternera, hamburguesas, qué le han dado? Pero de verdad, miren, es toda una continua narración hasta el final, porque está el imprimatur de Satanás. Y el obispo de Cefalú, que impide a Fra Celestino ir a predicar el evangelio a Cefalú, demuestra que cualquiera que esté con Bergoño pertenece al imprimatur de Satanás, pero que Satanás se los deja escapar en unión con nuestro Francisco. Eres mío. En unión con nuestro Papa Francisco me perteneces. Este es el diablo. En unión con el Papa Francisco, el acidescolo de la misa. Solemne en la catedral, en unión. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio. ¿Sabes qué hace, Tempa? Así lo hace el padre Tempaberg. Pero por el amor de Dios, tendí. Recomiendo que los fieles de la... Conclusión del obispo. Recomiendo que los fieles de la diócesis, pero mírenlos bien, yo no encuentro, hay que encontrar un té. Recomiendo que los fieles de la diócesis permanezcan firmes en la fe, pero no son unos desgraciados. Pero no es gente que merecería inmediatamente la condena divina por estar. Pero ¿por qué el Padre Eterno no interviene? Yo empiezo a preguntármelo, porque evidentemente aquí luego está en juego la burla de las conciencias. Bien, este documento, el archivo que tenemos, lo conservará, porque un día todo esto avergonzará a esta gente. Hoy pensé en Fra Celestino, como en San Eusebio de Vercelli. Ustedes saben que San Atanasio, que sería yo. En este caso fui tomado como blanco por todos cada día. Yo, como ha sucedido también ahora, ayer, anteayer, me golpean por todas partes. Soy el diablo para muchos, como saben, sin que, sin embargo, tiendan la mano para salvarme. Así que me dejan a mi destino. Están disponibles para perdonar al Papa Francisco, pero no a Minutella. Los Unacum, esto están llegando a ser. Y me refiero también a alguien insospechable en traje y corbata. Ya verán cómo va. ¿Cómo va? Verán cómo termina esta tontería. Estaba diciendo, están disponibles para perdonarlo. Pronto, Papa Francisco. O si no, echar 4 paladas de tierra a la cara, se acabó el Papa Francisco. Pasemos página. Y sin embargo,
porque hay un magisterio que contradice el Evangelio. Yo ayer hice una publicación y me las llevé de los bergoglianos porque yo fomento el odio. Pero yo he hecho una declaración, he dicho que el Papa Francisco, un dato incontrovertible, ha construido una iglesia más allá de la apostólica. Ya no es la iglesia fundada por Jesucristo sobre el fundamento de los apóstoles, porque Bergoglio ha firmado documentos que van abiertamente contra el Evangelio. El obispo dice que no se da cuenta. No se da cuenta de las deficiencias que suceden, pero es un sistema. Evidentemente debo decirles la verdad, la Virgen me protege. ¿Cómo? Me sostiene, pone su mano en mi cabeza con el cielo. San Felipe Neri, ¿por qué esta iglesia me da tanta desconfianza? Debo ser sincero, soy sincero con ustedes. Traten de comprenderme y rueguen por mí. Me explico mejor. Hay un sistema de régimen que me preocupa. Me preocupa la posibilidad de que cada uno haga lo que le dé la gana. Pues lo importante es que oficial y públicamente hagamos lo que dice el Papa. El Papa no se toca. No es Papa. Es herético, es apóstata y nadie lo quiere decir. ¿Por qué nadie lo dice? Porque soy tonto yo que me pongo en evidencia. Y no es la mafia. Esto, disculpen, no es el sistema mafioso, este es el sistema de la mafia. En Sicilia la mafia ha seguido así. Hay un sistema en el cual prácticamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Pero tú pagas el impuesto revolucionario, tú, charcutero de Brancaccio, pagas. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Yo qué puedo hacer? El alcalde, pero no organizaste la marcha. ¿Cómo la despreciaste? ¿Y qué puedo hacer yo? Pero el jefe de Carabinieri supo de qué. ¿Y qué puedo hacer yo? Y poco a poco, hasta los cuellos más altos, ¿qué puedo hacer yo? Nadie hace nada, y los jefes mandaban. Ahora yo les pregunto, hijos míos queridos, ¿no les parece que sea el mismo criterio? En el catolicismo romano, a mí me parece que sí. O sea, es la mafia eclesiástica, peor que la laica, que empuja al obispo de Cefalú a matar a golpes de revueltas entre Celestino y Della Croce. Y todos se quedan callados, porque según ustedes, los curas de Cefalú, pero también los de Paolo, no conocen a Fray Celestino. Según ustedes, no hay sacerdotes que se hayan enterado entre ayer y hoy en Sicilia de que Fray Celestino es muy conocido. ¿Quién es Fray Celestino? ¿Por qué sigue adelante? ¿Cuál es realmente su verdad? ¿Cómo vive el Evangelio? Y así, ¿por qué callan? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué puedo decir? Y así, y es el sistema mafioso. María Vescovi, ¿y esta qué clase de iglesia ha sido entonces? ¿En qué hemos creído que el Señor nos asista? Porque es verdaderamente un escenario. Peluso. Pero ahora nos recuperamos, porque el título del episodio de hoy es la apostasía. Ponga la ley. Mira, el título no morirá con Bergoglio, ya verás. La apostasía no morirá con Bergoglio. Entonces, a propósito, junto las dos cosas, pero antes de hacerlo como es martes, les recuerdo que esta noche a las 21 horas hay una catequesis sobre el prólogo. Me lo estaba olvidando. Paréntesis, importante, hoy es martes, ahí está la publicación, compartan en el canal de YouTube donde les invito a suscribirse, denle me gusta. La séptima parte de la noche es un episodio importante, la vez pasada había hablado de Delmatia. Hoy es un episodio en el que meditaremos sobre los versículos 13 del prólogo, y son muy importantes. Os espero a las 21 para tomar un momento de respiro frente a todo lo que nos rodea. A las 21, en el canal de YouTube, el libro, si queréis, lo encontráis disponible en primera edición. En primera edición. En el canal de YouTube. Disponible en Secretaría. Volvamos. El título decía, entonces esta noche a las 21, la apostasía no morirá con vergüenza, veréis. Entonces yo conecto esta situación que estos días nos están propagando los medios, con el último suceso que concierne a Fray Celestino. Entonces, y lo hago en conexión con la palabra del Señor, esto para que nos animemos. Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, dice, versículos 10 siguientes, es el apocalipsis sinóptico. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Y habrá terremotos, hambrunas y pestes en diferentes lugares. Habrá también hechos aterradores y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto pondrán las manos sobre vosotros y os perseguirán,
entregándoos a las sinagogas y a las prisiones, arrastrándoos delante de reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Esto les dará ocasión de dar testimonio, es decir, esto debería ser al revés. Me explico. Tendría sentido la providencia del obispo de Cefalú, que ven. Buscaba un poco de notoriedad, si Fray Celestino fuera él quien dijera las cosas que ha dicho y ha hecho Bergoglio en estos años. Debería ser al contrario, ¿entiendes, Fiori María? O sea, el obispo le dice a Falú, pongámonos en una situación de normalidad de las mentes, porque aquí ya hay una alteración de las mentes. Fiori María, el hombre espera en la inteligencia artificial, porque ya el hombre está completamente idiotizado. O sea, la mente humana está completamente alterada, Fiori. Tengan cuidado, no discutan con nadie por la calle, porque no tardan nada en hacer que pongáis las manos. La gente está completamente, estamos en la deshumanización. Se esperaba el transhumanismo, señoras y señores. He aquí el deshumanismo. Entonces, habría tenido sentido la condena de la providencia sobre Fray Celestino. Si Fray Celestino hubiese ido por ahí, como han hecho en el pasado tantos franciscanos, a decirles a las parejas gay, bueno, yo os bendigo, pero la iglesia no, bueno, no os preocupéis. Dios perdona, el Señor da su gracia. Hay un proverbio siciliano, un poco pesado, pero os lo digo, con fote fote. Dios perdona a todos, y ese es el eslogan. Si tuviera este lema Fray Celestino, entonces sí, si Fray Celestino se hubiera vestido como padre de italiano que no queda en cambio castigado, y que si viene a Cefalú puede decir misa y confesar. ¿Entendido? Un cura italiano que dice que para él la virginidad de María es un mito, que no es importante, que pone a dos Madonas lesbianas en el Belén, puede venir a Cefalú a decir misas y a confesar. Fray Celestino no. ¿Y por qué Fray Celestino no? Porque Fray Celestino predica el Evangelio y es tiempo del antievangelio. Porque Fray Celestino es de Jesucristo y este es el tiempo del anticristo. Porque Fray Celestino está en la verdadera iglesia, la del pequeño resto católico anunciada por los papas. Y en cambio, del otro lado está la antiglesia del anticristo. ¿Seréis odiados por todos? Todo esto habría tenido perfecto sentido si Fray Celestino hubiera sido, en tiempos de normalidad, un claro anunciador de las herejías vergonzantes. En cambio, Fray Celestino no puede entrar a Cefalú a predicar y anunciar el Evangelio, porque anuncia el verdadero Evangelio. Ahora los obispos permiten el anuncio del Evangelio, no de Jesucristo, sino del Papa Francisco. ¿Entendiste? Les garantizo que no sucederá que si mañana viniera un Papa de nombre Pío XIII, el obispo mismo decía que repentinamente haría vicario general a Fray Celestino. Porque estos son unos rufianes de la corte, gente pésima. Quién sabe en qué círculo del infierno corren el riesgo de acabar, porque existe la intención. Asegúrense de las cosas que les digo, porque yo no soy uno que es ligero al hablar, como puede parecer. Tienen la intención de hacer lo que hacen. El obispo dice, lo sabe que no debe firmar ese documento, lo sabe que Fray Celestino es un santo, lo sabe que lo está condenando injustamente, lo sabe que no es justo a los ojos de Dios, y sin embargo lo firma, y entonces acaba en el infierno, si no se arrepiente. Y Fray Celestino, mientras tanto, se conquista el paraíso. No solo naturalmente es obvio. ¿Qué situación hay? ¿Vale? Si viene a España para encontrarse con una treintena de personas con sacrificios en las manos para anunciar y permanecer fieles al Evangelio, el unicum, el unum Evangelium Jesucristo. Al hermano Celestino se le impide entrar en Cefalú, pero si va el padre Vaticano y tal vez va, qué sé yo, el obispo Paglia o el parterre ilimitado, tal vez va el cardenal Fernández a pasar un día con los sacerdotes, el día del clero, ¿entiendes? Con los sacerdotes, a hablar de confianza, súplica. Esta es la situación, queridos hijos. Pero la apostasía no muere con vergüenza. Jesús añade, seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Oh bien, entonces ahora volvamos al asunto que por ahora es el tema principal. Pero ¿cómo está Bergoglio? De verdad. ¿Qué está sucediendo? Este empeoramiento después de la victoria de Trump en América. ¿Guarda acaso?
No, todo está conectado. Qué raro. ¿Quién confía en el Papa Francisco? ¿Quién está dispuesto a creer que es un hombre sincero, no doble, que no miente? ¿Quién está dispuesto? Entonces, queremos reconstruir un poco, como he dicho hace un momento, el asunto. Como ustedes saben, mi posición mía, luego no sé la de los otros cofrades de la asociación, yo la he aclarado, yo pido que muera. Pido que viva y no digo una sola plegaria por él, porque sé que no sirve para nada. Lo sé, este hombre ha sido el peor hereje de los 2000 años de cristianismo, porque ni Arrio ni Lutero se habrían soñado jamás sentarse como herejes en el trono de Pedro. Él lo ha hecho. Él fue colocado allí sabiendo que estaba siendo utilizado por la mafia de San Gallo y los poderes fuertes mundiales sin una mínima brizna de arrepentimiento, más con gusto de hacer sufrir. ¿Por qué no se fue a Argentina? Hay asuntos que le conciernen. Me gustaría leer al respecto lo que escribe y dice Monseñor Viganò. Esta es una declaración de ayer. Las noticias contradictorias sobre el estado de salud de Jorge Mario Bergoglio arrojan, claro que este 2025 que hemos dedicado al Rosario, chispeante, chispeante y quién sabe aún más. Las noticias contradictorias sobre la salud de Jorge Mario Bergoglio dicen eso. Un día nos dicen que se detecta de forma precisa, muy clara, la neumonía bilateral. Para un hombre de 88 años es algo muy serio, una exposición a la muerte. ¿Cómo es posible que luego, después de un par de horas, nos digan que ha comido y ha dormido bien? ¿Les parece razonable? De buen humor, va al límite, de buen humor al límite. Se prepara para encontrarse con el sueño de su vida, finalmente lo ve cara a cara. ¿No le parece la hora de verlo, de ser abrazado por quien dice, has hecho bien tu trabajo? ¿A quién persiguió Bergoglio? Si se tuviera que calcular quién está entre los verdaderos antagonistas de Bergoglio, que cada uno haga el par o impar. Calculen quién fue el primero en ser condenado y cómo fue condenado, o con cuántas características fue condenado. Y ahí quizás se deberían entender tantas cosas. ¿No? Este es Bergoglio. Falso Papa, hay una farsa extendida. Los cardenales que rezan en la plaza de San Pedro, también está Bagnasco. Espero que quien se ha comprometido en estos años también a abandonarnos. Pero luego quién sabe por qué le digo yo estas cosas y provoco rabia. Quizás porque soy el único que dice la verdad. Pan al pan, vino al vino, con hermanos. Incluso estaba el cardenal Bagnasco. ¡Qué vergüenza! Bagnasco sabe la verdad, la sabe. También otros cardenales que no la saben, y aún así fingen que no pasa nada con toda esta situación. De todas formas, sobre las noticias contradictorias sobre la salud del llamado Papa Francisco arroja sombras inquietantes sobre la gestión de la comunicación vaticana. Hay quienes creen que el Papa ya ha fallecido y que lo mantienen oculto. Y miren, son fuentes. Yo no me lo creo, lo he reflexionado y le he dado la razón a Fray Celestino. Porque anoche, con un par de llamadas telefónicas, me fue mencionado, yo estoy en España, donde parece que el asunto es del todo irrelevante. Es decir, a la gente aquí le importa un bledo que el Papa Francisco muera o sobreviva. En Italia es Italia. Pero alguien dice que ya habría muerto y que esto ya habría sucedido también con el Papa Benedicto. Y ahí quizás lo creo, porque lo comunicaron el 31 de diciembre, pero hay sospechas de que quizás había muerto. Díganos, hay quien cree que el Papa ya ha fallecido y que esto se mantiene oculto. Es evidente que el Vaticano y la Iglesia Profunda Bergogliana están en pánico y harán todo lo posible por recoger el consenso de los cardenales en torno a algún nombre que lleve adelante la revolución bergogliana. Nosotros desde hace años, los primeros respecto a Monseñor Viganò, hemos estado ahí diciendo que esa es la iglesia de Satán, que la elección de Bergoglio es obra de la mafia de San Gallo, que el Papa Benedicto XVI no ha dimitido y que los sucesores de Bergoglio llevarán adelante, con su estilo, sobre todo el próximo, la obra de desmantelamiento y de destrucción de la identidad católica, si luego hay obispos de régimen como el de Cefalú.
que impide a Fray Celestino, hombre santo, de anunciar el Evangelio y deja libres las puertas de entrar a curas herejes apóstatas de Bergoglio. Hay quienes tienen todo el interés en sepultar con los de Bergoglio también sus propios crímenes, mientras que en los Estados Unidos está en curso un enfrentamiento frontal de los obispos americanos contra la administración Trump, después de que el escándalo sobre los fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional ha hecho emerger las complicidades de la Iglesia Católica en el negocio de la inmigración. Trump lo hizo público, abrió la investigación y los obispos estadounidenses preocupados se oponen a él. Es necesario impedir que la jerarquía progresista pueda asegurar un sucesor de Bergoglio. Hoy aquí está el espécimen del pequeño resto. Pero ¿por qué no nos han dado la razón? Hoy sería todo mucho más sencillo. Y desde hace tiempo que podríamos haber dicho, pero continuad con vuestro circo, vosotros bergogliarios, que tanto la Iglesia Católica, aquí en el pequeño resto porque no ha doblado las rodillas delante del falso profeta Bergoglio. En cambio no, se espera un cambio en las mismas estructuras. Pero, ¿cómo pueden las estructuras que no son de fundación divina, como el colegio cardenalicio y el cónclave, resolver la questio magna si a su vez están corrompidas? ¿Hay alguien que se lo pregunte? Hay que impedir que la jerarquía progresista, que es la mayor parte, porque ustedes saben que si luego los tradicionalistas y los conservadores deben ser del calibre de Bagnasco, usted entiende que no sale nada. Mayoría progresista. Antes de clavar el último clavo en el ataúd de Bergoglio, es por lo tanto indispensable e inaplazable que se haga luz sobre la usurpación perpetrada por él y sobre la ocupación de la Iglesia Católica por parte de una jerarquía corrupta y traidora, cuyo único propósito es destruirla desde dentro. Yo envío un mensaje a algún obispo de esos que tal vez nos escucha y nos conoce. Ha llegado el momento de que nos ayuden también a nosotros. No nos dejen solos, por caridad de Dios. No lo digo por nosotros. Lo digo por el sacrificio de los cofrades, el último de los cuales es el de Fray Celestino. Lo digo porque es en el interés de todos, es en el interés de Dios, es en el interés de la Santa Virgen, que no dejen solos al sodalicio, a los sacerdotes del sodalicio. Obispos que aún tenéis, que por debajo de la mesa estáis ayudando a otros. Atención a quién están ayudando. ¿Hay algún obispo sabio dispuesto a preguntarse, no Bergoglio, sino esta campaña difamatoria tan feroz hacia don Minutella, qué esconde? Ha llegado el momento en este 2025 de que comprendan conciencia, de que hay una realidad, porque ahora no se obliga a decir estas cosas que yo he dicho primero y desde hace años. Esto es incontrovertible y refutable como dato. Sin embargo, los obispos me han dejado solo como a un perro. Mientras Viganò, con sus contactos, dice, ¿por qué no nos quiso ver? Bueno, te quisiste consagrar por Williamson, pero la lucha es común. ¿Por qué no lo entendieron? Quizás Dios. ¿Has visto cómo paso mi tiempo rezando? Mientras conduzco, ha salido el rosario. Estoy pensando, estoy en mi habitación. En mis horas personales y luego estoy ahí rezando y encuentro paz, porque digo, no sé ustedes que me están siguiendo hoy, en este gran episodio, pero luego digo, pero puede ser que es Dios que quiere así, ¿entienden? Porque es inexplicable que no haya un obispo que en estos 8 años me haya contactado, no. Nosotros hemos tenido relaciones con obispos, que sin embargo se han quedado, en particular uno escondido, no ha querido salir, ¿entiendes? Niño visa off board. ¿Qué apaga? Yo hago un llamamiento a algún obispo anciano de 85, 90 años. Salva tu alma, entra en la historia de la santidad y ayúdanos como Dios te inspire. O Dios no quiere. Dios no quiere una contaminación con la falsa iglesia. Porque esas cosas que ahora oirán decir, yo las he dicho por años. Escuchen lo que dice Viganò. Escuchen y díganme si no es Minutella, a quien él también elogia. Viganò, las maniobras de la mafia de San Galo. ¿Quién fue el primero en hablarlo en Italia? 2 excomuniones, 2 en el mismo acto. Yo estos días pienso mucho en mi papá. Por lo que me ha dicho cuando Bergoglio me quitó las 2 excomuniones, cuando se oye de Bergoglio,
Me recuerdan las palabras de mi papá que adolorido me decía, pero ¿por qué el Papa te ha quitado el hábito? ¿Qué has hecho de malo? Papá, sabes, he dicho que no es el Papa, pero tú naciste cura, tú naciste sacerdote. No se lo explicaba porque con razón era su hijo. No se lo explicaba porque dice, pero tú eres cura, ¿cómo puedes ser más cura? Este Bergoglio se lo lleva. Y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy a punto de decir. La asumo. Será de las primeras que pregunte el Padre Eterno. Ya verán. Las maniobras de la mafia de San Galo, los crímenes que quedaron impunes de Theodore McCarrick, que lo sabéis todo. El cardenal pedófilo, impunes los crímenes. No es una vergüenza, Bergoglio. Es lo peor que podía haber salido. Ahora están frailes y monjas, hay que confinarlos. Son como hemorroides, ocúltalos. A estos frailes y a estas monjas los vemos de rodillas delante de Pachamama y luego rezando por la salud del Papa Francisco en el convento. En el convento las monjas son como las hemorroides, no se deben ver, hacen daño apenas pueden. A dar con las bolsitas, la hermana Francisca con la bolsita. A rezar allí a Papa Francisco. ¿Por qué rezan allí? ¿Por qué que rezan las monjas que van allí a Gemelli? Miren la locura final. Me pides que el obispo, cardenal americano, potentísimo, potentísimo, que ha cometido daños irreversibles, su papel dentro de las administraciones demócratas, la influencia que ha ejercido en los nombramientos de sus herederos, todos homosexuales y corruptos, designados para ocupar puestos clave en América y en el Vaticano. El accionar de McCarrick con el régimen comunista chino es, ya lo ha vendido familia. La iglesia bergogliana ha vendido la iglesia clandestina, pobre, iglesia que está al mando, y aquí sí que dan ganas de llorar. Obispos y sacerdotes en la cárcel por la fidelidad al Papa, que se ven vendidos por el que ellos quizás piensan que es el Papa, y no se echan atrás porque está el Espíritu Santo que los sostiene. Y dicen que el Papa no ha entendido esta cosa. Saben los obispos detenidos, el Papa no ha entendido nuestra batalla. Pronto lo entenderá. Pero no vuelven atrás como nosotros del sodalicio. ¿Qué situación, queridos hijos? Lloramos entre el vestíbulo y el altar. Los sacerdotes lloran y dicen, Parce Domine, Parce Ecclesiae Tue. El rol de los jesuitas en la promoción de la agenda globalista. ¿Nos acordamos? El ya, por lo que parece, desaparecido también él, el cardenal Hullerich, Leviamo, el primer capítulo de la carta a los romanos. Pero miren, este se va de Cefalú, del obispo pobretoncio que quería un poco de jaleo, y lo acoge en diócesis. El cardenal que dice jesuita, porque los jesuitas están al servicio de la élite globalista, que debemos quitar el primer capítulo de la carta. Carta a los romanos porque San Pablo condena el pecado contra natura. El nombramiento como predicador de la Casa Pontificia de un notorio exponente de la agenda LGBT y transgénero, padre Roberto Pasolini. El presidente del Pontificio Instituto para la Familia, el hombre herético, notoriamente tal, Monseñor Vincenzo Paglia, que junto con Supi no ha encontrado nada mejor. Decir que la 194 es una buena ley es la locura total, es el tiempo final. Hijos míos, no puede haber duda. Las escandalosas coberturas por parte de Bergoglio, de abusadores y pervertidos notorios, está hablando de ese de ahí, siempre el jesuita, incluso como se llama, Rupnik. El encubrimiento del expediente sobre la red de corrupción en el Vaticano, entregado por el Papa emérito Benedicto XVI a Bergoglio en abril de 2013, se ha quedado sin seguimiento. Presumo que Viganò se esté refiriendo a ese equipo. De los cardenales muertos, solo uno ha quedado vivo, de los 3 cardenales. A ver si recuerdo sus nombres. Entonces deberían ser, pues De Giorgi es el que está vivo. Es el arzobispo emérito de Palermo, cardenal de Apulia.
Luego hay otros dos, no me vienen sus nombres, Tonco, ahí está, que yo también frecuenté un poco, el cardenal Tonco, y cual me dijo una vez, dice, verán lo que pasará 2010-12. Luego el otro, no me acuerdo, era un español, creo, y que han hecho un trabajo del Batilix. Y esas cosas para entregar al Papa Francisco lo que por voluntad de Benedicto XVI era un dossier de clarificación de las situaciones. Sin seguidores, el papel de Bergoglio en el crimen perpetrado contra la humanidad con la pandemia y la imposición de las vacunas. La cínica explotación de los migrantes clandestinos. Ahora, si nos cierran a nosotros, es señal de que somos nosotros el blanco principal. Porque otros lo dicen libremente en YouTube. Apenas lo decimos aquí. La cínica explotación de los migrantes clandestinos finalizada a la destrucción del tejido social. Occidente, Bergoglio ha ido allí a Lampedusa a tirar las flores. Vosotros italianos, no hacéis hijos, acoged a los migrantes en casa. Vuestra esta inmigración. Todo esto y más confirma que la Iglesia bergogliana no solo es cómplice del plan subversivo del Foro Económico Mundial, sino protagonista de primer plano. Sobre todos estos asuntos, los fieles tienen derecho a saber cuál es la verdad. A pesar de Marciano, obispo de Cefalú, después de años de mentiras, de disimulos y de silencios, usted habría hecho también un favor al cielo si nos hubiera tenido en consideración. En mi opinión, es un error grave que nos haya ignorado. Pero usted dice que después de años de mentiras, de disimulo y de silencio, es necesario tomar nota del fraude de Jorge Mario Bergoglio. Nosotros hemos mantenido en pie este fraude, pagando de nuestra parte. Es doloroso ver que nadie nos lo reconoce. Es necesario tomar nota y someterlo a juicio. Esta es la petición. Antes de que muera, pero me temo, de hecho, estoy convencido de que el llamamiento de Monseñor Viganò, lamentablemente, permanece. Y el uso, o sea, él demanda que antes de que Bergoglio muera se intente también un proceso, debe haber siempre sucedido en el curso de los siglos. No puede quedar impune Bergoglio con estos crímenes, bajo los ojos de todos. No es que Viganò se lo dice porque es un enemigo de Bergoglio, como hace creer el mainstream, son datos de hecho. Así que él pide que Bergoglio sea sometido a juicio, restableciendo la verdad y la justicia. Lo exigen. Bravo, Monseñor Viganò. En esto es verdaderamente de elogiar. Lo exigen las víctimas de sus represalias. Estamos también nosotros, de sus actos intimidatorios, de su connivencia a los crímenes de sus mandantes y de sus protegidos. ¿Se imponen investigaciones? Aquí verdaderamente no me siento en condiciones de suscribir porque no conozco estos aspectos. Adicionales, lo que hace Viganò, pero los leo porque los ha escrito él, yo me invito a leer. Se imponen investigaciones sobre su vida pasada, sobre los delitos cometidos en Argentina, razón por la cual nunca ha realizado un viaje a su país. No sé qué es. ¿Y por qué nosotros así y él? Pero surge preguntarse, y sobre las turbias vicisitudes que verían a Jorge Mario Bergoglio responsable de abusos sexuales. Yo esto lo había oído una sola vez, pero lo entiendo por él, porque él dice que ahora está por morir. Hay una papalización de la muerte de un hereje, hay el intento de canonizarlo aún en vida. Jamás los periódicos, las televisiones se habrían movido a hablar así como están haciendo de Bergoglio. Y entonces Viganò va con todo, justamente es un deber hacerlo. Estos se salvan, luego en el paraíso, nos tendemos la mano, visto que en la tierra no ha habido manera, no por mi parte. Porque si Viganò me hubiera llamado, yo habría ido, todos lo saben. Yo soy hombre de diálogo, a pesar de que parezca lo contrario. Porque como dice von Balthasar, quien tiene los puntos fijos es hombre de diálogo. Entonces habría cumplido abusos sexuales sobre jóvenes jesuitas en los tiempos en que él era maestro de los novicios en Argentina. Quiere decir, los desgraciados inbergoglianos que difunden estas cosas. No es uno que las entiende. Yo siempre lo he defendido en esto. Lo único que he subrayado es que él se ha hecho reconsagrar obispo y mete a todos en el mismo saco, incluidos Benedicto y Wojtyla.
y esto nosotros no lo podemos tolerar. Un solo instante, pero por lo demás en la sustancia está todo. No es que Viganò se lo invente, no hace, como se dice, cómo se llama esa cosa cuando se dan las noticias, el scoop. No. Si Viganò dice que Bergoglio es responsable de abusos sexuales sobre jóvenes jesuitas, quiere decir que es verdad, no se lo inventa. Viganò no es alguien que se inventa algo por decirlo, no es alguien que alberga odio, no es un enemigo en el sentido clásico del término, es la posición diferente a la nuestra, pero dice la verdad en los tiempos en que él era maestro de los novicios en Argentina. Se debe aclarar si Tomasito Ricardo Arizaga, llamado Tomasito, fallecido el 20 de julio de 2014 a la edad de 11 años, cremado y sepultado en 2019 en el cementerio teutónico en el Vaticano, después de haberlo privado de los dientes, sea realmente hijo de Bergoglio. Como se rumorea desde hace demasiado tiempo y como múltiples elementos dejan pensar. Es la primera vez que oigo decir esto. Nunca lo había oído. ¿Qué les puedo decir? Si me preguntase qué pienso, quizás esto parezca realmente una primicia, pero es un hecho. Porque de todas formas, Viganò lleva el nombre de un muchacho. Nombre, fecha de fallecimiento, edad, procedimiento, cremación, sepultura, cementerio teutónico en el Vaticano sin dientes, porque los dientes puedan convertirse en una vía para saber la verdad. Una alianza criminal internacional ha unido fuerzas aviesas para eliminar a Benedicto XVI, obligándolo a la dimisión y sustituyéndolo con un emisario del globalismo. Pues bien, mis queridos, os cuento el resto de la intervención de Viganò. Remito a su lectura personal, la apostasía no morirá con Bergoglio, esto es seguro. Debemos mantenernos cada vez más preparados para la batalla. Y la mordedura de la serpiente que el obispo de Cefalú impida a Fray Celestino confesar y predicar en la diócesis. Es la señal de que la apostasía se ha apostado bien en el Vaticano y que probablemente continuará su marcha. Les recuerdo esta noche, y nosotros entonces rezamos el Santo Rosario, se lo recomiendo, los 3 rosarios cada día, inscríbanse si no lo han hecho todavía, al Rosario Perpetuo. Porque ahora más que nunca necesitamos rezar el Rosario, y a la cofradía, el Rosario salvará a la Iglesia. El Rosario nos pone a salvo de esta locura, de esta enajenación general. Les recuerdo que esta noche a las 21 horas retomamos el aliento con el Evangelio de Juan, la catequesis sobre el prólogo, la 7ª parte. Comentaremos los versículos 12 y 13. No falten, compartan a las 21 horas en el canal de YouTube de Radio Domina. Ahora pueden llamar para esto, para otras noticias. Mientras tanto, les recuerdo que ayuden al proyecto. Porque tengo que irme a disfrutar de las vacaciones, como Valentina Negretti ayer hacía presente, así que me tienen que ayudar, si no, ¿cómo hago? Ahí está el IBAN, la cuenta corriente postal, el PayPal. Agradezco a todos aquellos que puntualmente se ponen a disposición para ayudar al proyecto de Radio Nostra, que vive gracias a vuestro apoyo. Hay personas fieles de toda Italia que puntualmente acuden al mostrador para ayudar al proyecto. Y esto es verdaderamente lo que, como pueden imaginar, nos permite seguir adelante.